我はメシアなり。 ¿Qué tal, familia de Pulsastar? Por fin nos vemos de nuevo, ya los extrañaba. Ya vivimos la gran experiencia del E3, aunque Capcom no nos dio nada de Mega Man, como siempre. Y tuvimos además un nuevo video de JKB Games en YouTube, al cual ya reaccioné. Y encima estábamos celebrando mis 500 suscriptores, por lo que realmente fueron 2 semanas de locos. Y ahora llegó el momento de traeros un nuevo resumen análisis del más reciente directo realizado por JKB Games y su equipo de trabajo en la plataforma de Twitch. Estamos estrenando una nueva intro y como ya pudieron ver en ella, ahora mis videos poseen subtítulos en español, en inglés, en portugués, en japonés y en alemán, que son los idiomas más solicitados en mi canal según YouTube Studio. La canción de mi nueva intro y la cual está sonando ahorita de fondo fue realizada por Mega Metal Experience, un guitarrista asombroso que realiza covers y la mayoría de ellos son de videojuegos. En la descripción encontrarás todos los links necesarios de Mega Metal Experience, como también del canal de Twitch y de YouTube de JKB Games, así como del Discord de Mega Man X Corrupted y el Twitter de Damián y Saúl, quienes ayudan a JKB Games en los directos realizando asombrosos dibujos, sprites y animaciones. Y también le mando créditos al resto del equipo de trabajo de JKB Games. Y ya que estamos hablando de ello, es el cumpleaños de Ballbox, Saúl. Felicidades, que te la hayas pasado súper bien. Y ahora sí, comencemos. Este directo duró 8 horas. Hemos visto este mes a JKB Games trabajar arduamente en Weapon Factory, y también hemos visto el trabajo arduo que ha realizado su equipo de trabajo. Weapon Factory ya distancia bastante de lo que en un principio era, y en estos últimos 2 directos de JKB Games hemos visto un gran progreso de dicho stage, y más precisamente en este apartado, que vemos que es donde están las bombas, donde nos cruzamos con ellas y pues suben y bajan en dicho stage. Y es que tenemos que tomar algo muy en cuenta. Según la dificultad en la que estés jugando, el conteo de las mismas va a cambiar. Y te lo explico rápido. Cada bomba tiene un conteo, y las bombas respetan su patrón de movimiento predeterminado. Unas ascienden y otras descienden. El conteo puede variar de 3 a 1 segundo. Yo creo que incluso por ahí hay una de 4 segundos y también hay bombas de 0 segundos. Y cuando caminas sobre ella la activas, el conteo comienza a descender. Cuando explota, la explosión abarca una cruceta en cuanto al rango, o sea, un espacio arriba, otro abajo y a los lados. Si te colocas al lado de las bombas y solamente haces un deslizamiento, o si te quedas adherido a las bombas, pues con la Shadow Armor, por ejemplo, que ya sabemos que tiene la función de adherirse a una superficie, pues esta bomba no va a explotar. Como requisito tienes que pararte encima de ella. JKB Games nos mencionó que si eliges la dificultad C, entonces el máximo de conteo que puede tener una bomba podría ser 3 segundos, y que con la clase B serían 2 segundos. Esto es para que te lo tomes en cuenta cuando ya tengas que elegir la dificultad al inicio de este juego, y que lo pienses muy bien, la verdad. También cabe resaltar que la detonación, si alcanza pues el rango donde está otra bomba, la otra bomba también detona. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso es una reacción en cadena y está bastante jodido. Cabe resaltar que esta mecánica del conteo de bombas ya la habíamos visto anteriormente en Mega Man, pero estas mecánicas que implementó JKB Games son un poquito más complicadas, son un poquito más difíciles, ¿sabes? Incluyen más reto. La verdad es que incluso para los speedrunners va a ser un poco complicado. Vamos a comenzar con los saludos. Buenas, André Vizurraga, lindo día. Cristian Espinosa, toma tus saludos sensualón. Pero está bastante entretenido verlo. Al principio esas máquinas verdes que estaban cayendo tiraban fuego nada más horizontalmente. Luego ya vemos que tenía un efecto ondulado. Aquí vemos el mapa de Weapon Factory al inicio del stream, o más o menos. Ahí vemos de nuevo al X Salchicha, icónico, con el Sea-Saber. Bueno, yo creo que sí es el Sea-Saber. Ya tenemos al poderosísimo Dios Zero intentándolo. Ahí casual. Saludos Davidson Rodríguez.
Muchas gracias Dark Knight, toma tu saludo sensual. La verdad sí veo bastante edgy esta parte del Weapon Factory. Tienes que tener una concentración, tienes que tener bastante paciencia, muy buena coordinación, lo típico de un Mega Man. Pero es que aquí incluso ya estamos viendo cómo es que se empiezan a asemejar las mecánicas a lo que era la saga clásica, original, en donde te ponían unos retos bastante jodidos, ¿sabes? Con el Mega Man X todo es un poco más frenético porque ya tienes el dash, entonces te vas tirando madres. Obviamente pues en Mega Man saga clásica también ya lo fueron implementando, pero los inicios eran así, con partes bastante jodidas. Y pues bueno, Mega Man X Corrupted tiene de esto, así que amantes de Mega Man y amantes de Mega Man X, aquí está el producto ideal para ustedes. Aquí veo que es muchísimo más efectiva usar la Shadow Armor. Y bueno, pues démosle la bienvenida también a la nueva mascota de los Maverick Hunters. Un adorable perrito que de indefenso no tiene nada, literalmente. Pues este vigila y merodea alrededor de la base terrestre de los Hunters. También te ayudará con los enemigos, algo así como lo que hacen tus compañeros que llevan sus armas, que te ayudan en la intro stage de X, o que también hemos visto que están alrededor de la base Hunter terrestre. Vemos la Full Armor de Mega Man X3 de X, se ve bastante bonito. Vemos las animaciones ahí del perrito, Damian y Volvox. Damian trabaja arriba, Volvox está trabajando al perrito. Por supuesto Discordia Liberty, toma tu ricolino y sensual saludo. También estuvieron discutiendo qué nombre le iban a poner, pero realmente no sé si concretaron en algo. Vemos otro apartado, pero más adelante del directo yo ya no vi este apartado, así que realmente no sé si se quedó, yo creo que no. Pero si se queda al final, pues mucho que mejor. A mí me gusta bastante ese concepto de escaleras. También vemos ahí unos misiles bastante bonitos. JK nos quiso mostrar, bueno, parte del escenario. Esto ya lo dejé en más pantalla completa para que veamos el trabajo de el super trío dinámico. Fuxia Villa, ten tu saludo sensual. Buenas Mario, lindo día. Como te digo, o sea, esta pantalla es casi que pantalla completa, entonces así es como se ven los directos. Es bastante interactivo, diría yo, porque tienes 3 pantallas para ver, o sea, si ya estás viendo mucho el gameplay de X, puedes ir a ver el trabajo de Damian, y si pues ya lo viste, ves el de Volvox, y así, te estás en un círculo. Por eso es que no te aburres, aunque los directos duren 11, 12 horas, no te vas a aburrir. Aquí ya vemos a pues JKB Games testeando los poderes de X en estos apartados. Master Sandoval, ahí te va, saludos. Al inicio del video podíamos ver que había una plataforma ahí en medio, ya la quitó. Bastante útil ese salto que hizo ahí. Este ataque ya lo habíamos analizado en el anterior análisis resumen. Ojito porque ese ataque sí puede detonar las bombas, Hola Miguel Godoy, que te la pases súper bien. Extreme One X, saludos. La paleta de colores de X se ve genial realmente. Si quieres tu saludo bien sensualón, pídelo en los comentarios. Aquí nos está enseñando el mapa de Weapon Factory. Yo creo que este ya es el resultado final de lo que vimos en el stream. Pero ya no le falta tanto a este escenario. Lo que ves en gris prácticamente es lo que hace falta. Todo eso de amarillo con azul fue lo que estuvimos viendo. Vemos una animación ahí de X corriendo. Está en la pantalla de Damián. Vemos más trabajo de ambos, Damián y Volvox. Saúl es Volvox.
Está bastante bonito. De todas formas, yo siempre dejo un apartado al final del video, el cual es la galería de arte, donde le damos un espacio exclusivo y bien merecido a todas las obras de arte que hacen estos dos genios. Por ahí tal vez pues hay algún dibujo, algún pixel art de alguna otra persona que sea del equipo de trabajo de JK Games, entonces créditos a quien corresponda también. Realmente se ven bastante bonitos. Pues el Maverick ahí vestido como de oficial o algo así de agente. Pero bueno, realmente estuvo bastante bonito, nos la pasamos súper, estuvo genial. Te recuerdo que mi canal trae contenido actualizado de algunos de los fangames de Mega Man. Así que si te gusta estar al día con esta clase de contenido, dale like, suscríbete y comenta y activa la campanita para ser de los primeros en ver estos resúmenes súper chingones. Y ahora sí, te ha hablado Gabriel de Pulsa Star. Hasta la próxima. Chao.